Imagina un mundo donde todos hablan el mismo idioma, donde las ideas fluyen sin barreras y los proyectos más ambiciosos se llevan a cabo con facilidad. Parece un sueño, ¿verdad? Un mundo sin malentendidos, sin confusiones, donde la comunicación es perfecta y la colaboración es imparable. Pero, ¿qué pasaría si ese sueño se convirtiera en una pesadilla? ¿Qué pasaría si, en lugar de unirnos, esa capacidad nos llevara a alejarnos de lo que realmente importa? Esta es la historia de la Torre de Babel, un relato que no solo explica el origen de los idiomas, sino que también nos enseña una lección profunda sobre el corazón humano y su relación con Dios. Es una historia que nos habla de ambición, de orgullo, de unidad mal dirigida y, sobre todo, de la soberanía de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 11, encontramos un momento crucial en la historia de la humanidad. Después del diluvio, las personas comenzaron a multiplicarse y a extenderse por la tierra. Todos hablaban el mismo idioma y compartían una misma cultura. Pero en lugar de seguir el mandato de Dios de llenar la tierra, decidieron quedarse en un solo lugar y construir algo que los hiciera famosos, algo que los hiciera sentir invencibles, una torre que llegara hasta el cielo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué los llevó a desafiar a Dios de esa manera? ¿Fue solo ambición, o había algo más en su corazón? Y, sobre todo, ¿qué podemos aprender nosotros de esta historia milenaria? Hoy, vamos a explorar juntos la historia de la Torre de Babel. Vamos a responder preguntas clave. ¿Qué sucedió realmente? ¿Por qué construyeron la torre? ¿Por qué Dios intervino? Y, lo más importante, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria? Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido como esos constructores de Babel? ¿Alguna vez has intentado alcanzar tus metas por tu propia fuerza, sin consultar a Dios? Si tu respuesta es sí, quiero invitarte a hacer algo práctico. Escribe en los comentarios: Dios, guía mis pasos. Este simple acto de fe puede ser el primer paso hacia una vida más alineada con la voluntad de Dios. Además, si este mensaje está resonando contigo, suscríbete a este canal y activa la campanita para recibir notificaciones. Cada vídeo está diseñado para ayudarte a crecer en tu fe y a vivir una vida más sabia y llena de propósito. Así que, si estás listo para descubrir cómo una torre construida hace miles de años puede enseñarnos sobre humildad, obediencia y la verdadera unidad, acompáñame en este viaje. Porque esto no es solo una historia del pasado, es un espejo que refleja nuestro propio corazón. Y hoy es el día perfecto para comenzar a aprender de ella. Para entender la historia de la Torre de Babel, debemos remontarnos a un momento crucial en la historia de la humanidad. Después del diluvio, las personas comenzaron a multiplicarse y a extenderse por la tierra. Todos hablaban el mismo idioma y compartían una misma cultura. Pero en lugar de seguir el mandato de Dios de llenar la tierra, decidieron quedarse en un solo lugar. Fue entonces cuando surgió una idea ambiciosa: construir una ciudad con una torre que llegara hasta el cielo. Génesis 11, 4 nos dice: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué los llevó a construir esta torre? No era solo un proyecto arquitectónico, era un símbolo de su orgullo y su deseo de independencia de Dios. Querían hacerse un nombre, ser recordados por sus logros, y evitar dispersarse por la tierra, desobedeciendo el mandato divino. Pero Dios, en su sabiduría, vio lo que estaban haciendo. Génesis 11, 5,7 nos cuenta: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a edificar, y ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios confundió su lenguaje, de modo que ya no podían entenderse. De repente, lo que parecía un proyecto unificado se convirtió en un caos. No podían comunicarse, no podían colaborar, y finalmente, tuvieron que abandonar la construcción de la torre y dispersarse por la tierra. Este evento no solo explica el origen de los idiomas, sino que también nos muestra cómo el orgullo y la desobediencia pueden llevar al fracaso. Pero, ¿por qué Dios intervino de esta manera? ¿Fue solo un castigo, o había algo más en su plan? Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has intentado hacer algo por tu propia fuerza, sin consultar a Dios? Si tu respuesta es sí, quiero invitarte a hacer algo práctico.
Escribe en los comentarios: Dios, ayúdame a depender de ti. Este simple acto de fe puede ser el primer paso hacia una vida más alineada con la voluntad de Dios. Y si este mensaje está resonando contigo, suscríbete a este canal y activa la campanita para recibir notificaciones. Cada vídeo está diseñado para ayudarte a crecer en tu fe y a vivir una vida más sabia y llena de propósito. Porque la historia de la Torre de Babel no es solo un relato del pasado, es una lección para hoy. Y ahora, vamos a explorar por qué construyeron la torre y qué podemos aprender de ello. Ahora que sabemos qué sucedió en la Torre de Babel, la siguiente pregunta es: ¿por qué la construyeron? ¿Qué los llevó a embarcarse en un proyecto tan ambicioso y al mismo tiempo, tan problemático? La respuesta no es simple, pero podemos identificar tres motivaciones principales detrás de su decisión. El deseo de fama y reconocimiento. En Génesis 11:4, ellos dijeron: hagámonos un nombre. Querían ser recordados, dejar una marca en la historia. No era solo una torre, era un monumento a su propia grandeza. El miedo a la dispersión. Dios les había mandado llenar la tierra, pero ellos decidieron quedarse en un solo lugar. Temían dispersarse, perder su unidad y su identidad como grupo. La soberbia y la independencia de Dios. La torre no era solo un proyecto arquitectónico, era un acto de rebelión. Querían alcanzar el cielo por sus propios medios, demostrando que no necesitaban a Dios. Estas motivaciones nos muestran algo profundo sobre el corazón humano. A menudo, nuestros proyectos más ambiciosos no están motivados por un deseo genuino de glorificar a Dios, sino por nuestro propio orgullo y miedo. Queremos controlar nuestro destino, asegurar nuestro futuro y dejar una huella en el mundo, pero lo hacemos sin considerar la voluntad de aquel que nos creó. La Torre de Babel es un recordatorio de que, cuando nos enfocamos en nuestros propios planes y nos olvidamos de Dios, nuestros esfuerzos pueden llevarnos al caos. No es que Dios esté en contra de nuestros sueños o proyectos, Él quiere que prosperemos y que vivamos vidas significativas. Pero cuando esos sueños se convierten en ídolos, cuando ponemos nuestra confianza en nuestras propias habilidades en lugar de en Dios, estamos construyendo nuestra propia Torre de Babel. Así que, te dejo con una reflexión: ¿qué estás construyendo en tu vida? ¿Son tus proyectos un intento de hacerte un nombre, o están alineados con la voluntad de Dios? ¿Estás buscando seguridad en tus propios esfuerzos, o estás confiando en aquel que tiene el control de todo? La historia de la Torre de Babel nos invita a examinar nuestro corazón y a preguntarnos: ¿estamos construyendo para Dios, o para nosotros mismos? La historia de la Torre de Babel no termina con la construcción de la torre, termina con la intervención de Dios. Pero, ¿por qué Dios decidió actuar de esa manera? ¿Fue solo un castigo, o había algo más en su plan? Para entenderlo, debemos mirar más allá de lo evidente. Cuando Dios vio la torre y escuchó las motivaciones de las personas, no estaba simplemente molesto por su desobediencia. Él vio algo más profundo: el peligro de una humanidad unida en su orgullo y rebelión. Génesis 11:6 nos dice: y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a edificar, y ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Dios no estaba en contra de su unidad, Él estaba en contra de cómo la estaban usando. La unidad es un regalo de Dios, pero cuando se usa para propósitos egoístas, puede convertirse en una herramienta de destrucción. Imagina lo que podría haber sucedido si Dios no hubiera intervenido. Una humanidad unida en su orgullo, con un solo lenguaje y un solo propósito, podría haber causado un daño aún mayor. Dios no confundió sus lenguajes por capricho, lo hizo por amor. Fue un acto de disciplina, pero también de protección. Al dispersarlos y confundir sus lenguajes, Dios les impidió continuar por un camino que los habría llevado a una mayor rebelión y autodestrucción. Pero aquí hay algo importante: la intervención de Dios no fue solo para detenerlos, fue para redirigirlos. Él quería que cumplieran su mandato original de llenar la tierra, Génesis 9:1. Al dispersarlos, los estaba llevando de vuelta a su plan perfecto. Esta historia nos enseña que Dios no está en contra de nuestros sueños o proyectos, Él está en contra de todo lo que nos aleja de Él. A veces, sus intervenciones pueden parecer duras o confusas, pero siempre tienen un propósito: protegernos y guiarnos de vuelta a su voluntad. Así que, te dejo con una reflexión: ¿cómo respondes cuando Dios interviene en tu vida? ¿Te resistes, cuestionas sus métodos, o confías en que Él sabe lo que es mejor para ti? La historia de la Torre de Babel nos recuerda que,
incluso cuando no entendemos sus caminos, podemos confiar en que Él está trabajando para nuestro bien. Dios no es un espectador distante, Él es un Padre amoroso que interviene para guiarnos, protegernos y redirigirnos. ¿Estás dispuesto a confiar en Él, incluso cuando sus planes no coinciden con los tuyos? La historia de la Torre de Babel no es solo un relato antiguo, es una lección atemporal que sigue hablándonos hoy. A través de esta historia, Dios nos enseña verdades profundas sobre el corazón humano, su soberanía y cómo debemos vivir en relación con Él. Aquí hay 4 lecciones clave que podemos aprender. El peligro del orgullo. La Torre de Babel es un recordatorio poderoso de cómo el orgullo nos aleja de Dios. Los constructores de la torre querían hacerse un nombre, alcanzar el cielo por sus propios medios y demostrar que no necesitaban a Dios. Pero su orgullo los llevó al caos y la confusión. Proverbios 4:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando nos enfocamos en nuestras propias habilidades y planes, olvidándonos de Dios, estamos construyendo nuestra propia Torre de Babel. La importancia de la obediencia. Dios les había mandado llenar la tierra, pero ellos decidieron quedarse en un solo lugar. Su desobediencia no fue un error casual, fue una elección deliberada de seguir sus propios deseos en lugar de la voluntad de Dios. 1 Samuel 3:22 nos recuerda: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia no es opcional, es esencial para una vida que honra a Dios. La verdadera unidad viene de Dios. La unidad es un regalo de Dios, pero solo es bendecida cuando está alineada con su voluntad. Los constructores de Babel estaban unidos, pero su unidad estaba centrada en sí mismos, no en Dios. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero esa armonía solo es posible cuando Dios está en el centro. Dios interviene por nuestro bien. La intervención de Dios en Babel no fue un acto de ira, sino de amor. Él vio el peligro de una humanidad unida en su orgullo y actuó para protegerlos y redirigirlos. Romanos 8:28 nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces, las intervenciones de Dios pueden parecer duras, pero siempre están diseñadas para nuestro bien. Así que, te dejo con una reflexión final: ¿qué torres estás construyendo en tu vida? ¿Son proyectos impulsados por el orgullo y la independencia de Dios, o están alineados con su voluntad? ¿Estás buscando la verdadera unidad que solo viene de Él, o estás intentando crear tu propia versión de éxito? La historia de la Torre de Babel nos invita a examinar nuestro corazón, a humillarnos ante Dios y a buscar su voluntad en todo lo que hacemos. Porque al final, no se trata de hacernos un nombre, se trata de glorificar el nombre de Dios. ¿Estás listo para dejar de construir tus propias torres y comenzar a vivir en obediencia y dependencia de Él? Hemos llegado al final de este viaje a través de la historia de la Torre de Babel, pero en realidad es solo el comienzo. Hoy hemos explorado juntos qué sucedió en Babel, por qué construyeron la torre, por qué Dios intervino y qué lecciones podemos aprender de esta historia milenaria. La Torre de Babel no es solo un relato del pasado, es un espejo que refleja nuestro propio corazón. Nos muestra los peligros del orgullo, la importancia de la obediencia, la necesidad de la verdadera unidad en Dios y cómo sus intervenciones, aunque a veces difíciles de entender, siempre están diseñadas para nuestro bien. Pero aquí está la cosa: esta historia no es solo para que la escuchemos y la olvidemos. Es para que la vivamos. Es una invitación a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos: ¿qué torres estoy construyendo? ¿Están alineadas con la voluntad de Dios, o son el resultado de mi orgullo y mi deseo de independencia? Dios no está en contra de nuestros sueños o proyectos, Él está en contra de todo lo que nos aleja de Él. Él quiere que prosperemos, que vivamos vidas plenas y significativas, pero siempre dentro de su voluntad. Y cuando nos desviamos, Él interviene, no para castigarnos, sino para redirigirnos y protegernos. Así que, quiero dejarte con un desafío práctico: hoy mismo, toma una decisión sabia. Elige un área de tu vida donde hayas estado construyendo tu propia Torre de Babel, ya sea en tu carrera, tus relaciones o tu caminar espiritual, y entrégasela a Dios. Ora y dile: Dios, guía mis pasos. Ayúdame a vivir en obediencia y dependencia de ti. Y si este mensaje ha tocado tu corazón,
quiero invitarte a hacer dos cosas. Escribe en los comentarios: Dios, guía mis pasos. Este simple acto de fe puede ser el primer paso hacia una vida transformada. Comparte este vídeo con alguien que lo necesite. Porque todos necesitamos recordar que la verdadera unidad y el éxito solo se encuentran en Dios. Además, si este mensaje está resonando contigo, suscríbete a este canal y activa la campanita para recibir notificaciones. Cada vídeo está diseñado para ayudarte a crecer en tu fe y a vivir una vida más sabia y llena de propósito. Recuerda, la historia de la Torre de Babel no es solo una advertencia, es una invitación a vivir en humildad, obediencia y unidad con Dios. Hoy es el día perfecto para comenzar a buscar su voluntad, a confiar en su guía y a glorificar su nombre en todo lo que hacemos. Porque al final, no hay torre lo suficientemente alta, ni proyecto lo suficientemente grande, que pueda compararse con la bendición de caminar en obediencia y comunión con Él. Dios te bendiga.